Bienvenidos mis queridos estudiantes. Hoy día vamos a continuar trabajando en álgebra y vamos a realizar una actividad que está en nuestro texto del nivel de séptimo básico. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar las inecuaciones. Y nuestro objetivo es representar y resolver inecuaciones. Pero, ¿qué es una inecuación? Complejo. Hay algunas palabras, algunos significados que tenemos que tener antes de empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, una inecuación es una comparación, pero en esta comparación vamos a usar símbolos de mayor, menor, mayor igual o menor igual para poder comparar dos expresiones algebraicas. Pero y aquí surgen las primeras preguntas que nos da nuestro texto de estudio. ¿Es correcto decir que una inecuación tiene una única solución? Volvamos atrás, recordemos un poco. Nos acordamos de las ecuaciones. Una ecuación tiene la cantidad de soluciones dependiendo del grado de la ecuación con la cual estamos trabajando. Si es una ecuación de primer grado, con una incógnita, tiene como solución un solo valor para la incógnita. Si es de segundo grado, tenía dos valores para la incógnita. Todavía no hablamos de cuando tiene dos incógnitas distintas, porque eso lo vamos a trabajar al analizar funciones. Pero las inecuaciones se diferencian de las ecuaciones porque no tienen una única respuesta, sino que pueden existir infinitas soluciones que nos puedan dar resultados que nos permitan poder que las desigualdades se cumplan. Entonces, vamos a ver nuestra siguiente situación. Nuestro texto nos propone lo siguiente. Nos dice que en el curso de Cristina quieren organizar un paseo de curso para fin de año, pensando en condiciones normales y sin situación pandémica. Ya. Queremos entonces realizar este paseo de curso, pero hay que financiarlo. ¿Qué significa financiarlo? Hay que reunir dinero para poder costear el viaje, ya sea la locomoción que vamos a utilizar, pagar el lugar donde vamos a ir, algunos alimentos que queramos ingerir. Entonces, ¿cómo reunimos dinero? Entonces al curso de Cristina se le ocurre reunir fondos, organizando una rifa. Sí, una rifa. Y en esta rifa van a comprar premios, van a invertir en comprar premios. ¿Qué premios? Una impresora simple, pues nosotros sabemos que existen diferentes tipos de impresora, entradas al cine, 2 entradas al cine y unos audífonos. En total, quieren invertir en estos 3 premios 45.000 pesos. Entonces, tenemos una gran rifa, nos invita a participar y nos nombra los premios. Ahora, en esta rifa tiene una adhesión. ¿Adhesión qué significa? ¿Cuánto vale el número de la rifa? Y tiene una adhesión de 1.350. Ese es el valor de la adhesión, es decir, del número de la rifa. Entonces, ahora van a surgir nuestras preguntas. ¿Cuántos números debe vender como mínimo para generar ganancias una vez descontados los premios utilizados? Primero, hay que entender a qué se refiere con ganancia. Ganancia quiere decir que yo voy a invertir una cantidad de dinero, en este caso 45.000, y voy a recaudar por cada número 1.350. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de estos numeritos a 1.350 tengo que vender como mínimo para recuperar lo que ya gasté, que son los 45.000, y de ahí para adelante, todo el otro dinero que ingrese se considera ganancia, sin importar si es poco o es mucho? Entonces, lo que debemos analizar es qué deberíamos tener en cuenta o qué cosas debemos saber. Entonces, analicemos la situación. Tengo cada número de rifa cuesta 1.350. Eso es lo primero que tengo como análisis.
Segundo, gasté en premios. Entonces tengo los gastos. ¿Cuánto gasté? Gasté 45.000 pesos en premios. No estamos considerando gastos de impresión, nada, solo los premios. Entonces, pregunta, ¿cuántos números a 1.350 tiene que vender el curso de Cristina para que tengamos ganancia? ¿Y qué inecuación nos permite descubrirlo? Entonces vamos a hacer lo siguiente análisis. Vamos a llamarle X al número o a la cantidad. Le vamos a poner cantidad para no confundir. Ahí sí. Le vamos a llamar X a la cantidad de números de rifa vendido. Entonces, si yo tengo eso como alcance, vamos a hacer una inecuación. Es decir, X son la cantidad de números vendidos, y ese X para que haya ganancia tiene que ser mayor. ¿Mayor que qué? Que lo que yo invertí en premios, que son 45.000, dividido en el valor de cada número. Entonces vamos a tener 1.350. Vamos a hacer el cálculo entonces y vamos a decir 45.000 dividido en 1.350. Y nos da que X tiene que ser mayor a 33,3. Primero, lógica. ¿Puedo vender números con decimales? ¿Existe esa lógica? No, porque el X tiene que pertenecer al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, el X tiene que ser mayor que 34. Aproximo al entero que sigue, siempre al que sigue, porque si vendo uno menos no obtengo ganancia. Revisemos si es verdad. Multipliquemos 34 por 1.350. Y nos da que 34 por 1.350 es igual a 45.900. Por lo tanto, si yo vendo más de 34 números, voy a empezar a obtener ganancia. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos números se deben vender como mínimo? Entonces se deben vender mínimo 34 números. Porque al vender 34 números, cubro el gasto de los premios. Ese cálculo es el que nosotros tenemos que ir realizando. Sigamos analizando la situación. Ya sabemos que mínimo hay que vender 34. Entonces, vamos a analizar ahora qué ocurre con lo siguiente. ¿Cuántos boletos, es decir, cuántos números de rifa hay que vender para obtener una ganancia mayor a 90.000? Ya, primero dice ganancia mayor a 90.000. Entonces yo tengo que acordarme de que si vendo 34, recién recupero el dinero. Entonces, yo para poder obtener una ganancia mayor a 90.000, tengo que pensar en 90.000, que es mi ganancia, más mis 45.000, que es mi gasto. Entonces, eso me da que necesito vender números para obtener más de 135.000 pesos. Eso es lo primero, porque si yo no tengo claro y hago el cálculo con 90.000, no estoy ganando 90.000 porque tengo 45.000 de gasto. Es decir, tengo que vender 34. Aparte de esos 34, ¿cuántos voy a vender para obtener los 90.000? Entonces, hacemos el cálculo. Teníamos que cada boleto vale 1.350. Entonces tenemos el valor del boleto, que es 1.350, por la cantidad de boletos que voy a vender, tiene que ser mayor
que 135.000. ¿Qué implica? Aquí este puede ser un mayor o igual. ¿Qué implica que sea que cada boleto valga 1.350? ¿Cuántos boletos tengo que comprar? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a resolver la inecuación. ¿Cómo la voy a resolver? Igual como resuelvo una ecuación normal, pero teniendo cuidado de que aquí cuando multiplico divido por un negativo, la desigualdad se invierte. Es lo único que voy a tener cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir por 1.350. Y vamos a llegar a que X tiene que ser mayor a 35.000 dividido en 1.350. Entonces tenemos dividido en 1.350. Lo que nos da que el X tiene que ser mayor que 100. Es decir, para obtener una ganancia mayor a 90.000, tengo que vender más de 100 boletos. 34 de ellos van a cubrir el gasto y el resto va a ser ganancia. ¿Cuántos boletos debo vender para obtener una ganancia? De nuevo, cuidado, porque habla de la palabra ganancia. Al hablar de la palabra ganancia, yo tengo que incluir el gasto. Entonces, si la ganancia es de 150.000, más mi gasto, que eran 45.000, yo voy a hacer el cálculo por 195.000. Es decir, tengo que recaudar 195.000 pesos o más. Es decir, planteo mi ecuación, 1.350 X tiene que ser mayor que 195.000. Voy a dividir por 1.350 y vamos a obtener que X tiene que ser mayor que 195.000 dividido en 1.350. 195.000 dividido en 1.350. Nos da que X tiene que ser mayor que 144,4 periódicos. ¿Qué implica eso? Que tiene que vender más de 145 boletos. Y con eso más o menos llevamos claro qué es lo que tenemos que resolver. Las inecuaciones entonces tienen más de una solución. Cuando nosotros dijimos que en el ejercicio 2 para obtener una ganancia mayor a 90.000 teníamos que vender más de 100 boletos, puedo vender 101, 102, 103, 104, 105 y así sucesivamente, y con todos ellos voy a cumplir lo que me está pidiendo. Lo mismo ocurre en nuestra letra C. Para obtener una ganancia mayor a 150.000, si vendo 145, 146, 150, 180 boletos, voy a obtener una ganancia mayor. Es decir, que tengo muchas soluciones para un mismo ejercicio. ¿Qué ocurre si el curso de Cristina solo vende 30 boletos? Entonces, analicemos la situación. Recuerden que X es la cantidad de boletos que se venden. Si el curso de Cristina vende 30 boletos, lo que tengo es 30 por 1.350. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos llegado a un valor que era lo mínimo? Este 30 es menor que ese valor. Observemos qué pasa. Si vende solo 30, va a obtener como ganancia o de la venta 40.500. Pero esto no cubre el gasto, porque el gasto era de 45.000. ¿Qué implica esto? Que el curso pierde
el curso pierde la diferencia, que serían 4.500. 45.000 menos 40.500. Sí, el curso pierde 4.500. Es decir, ni siquiera recauda dinero. De lo que tenía el curso de sus fondos, perdió dinero. Por lo tanto, si venden 30 boletos, el curso pierde dinero. Vamos a analizar las siguientes inecuaciones que están representadas de forma gráfica o visual. Esta representación histórica la vamos a transformar en una representación simbólica, es decir, vamos a usar números y letras para representar lo que está expresado aquí. Ya, hay que entender lo siguiente. Primero pensemos con lógica. Piensen en una balanza. Si hay una que está más abajo que la otra, o en el sub y baja que estamos acostumbrados a jugar, si una está más abajo de la otra, quiere decir que es más pesada. Por lo tanto, esa es mayor. Entonces, ¿cuál es la mayor? La que está más inclinada, es decir, la que está más abajita. Y me dice que voy a escribir una inecuación representada con estas balanzas y voy a considerar que las esferas son la incógnita y que cada cubo representa la unidad. Teniendo eso en cuenta, voy a contar cuántos cubos tengo. En este caso tengo 6 cubos y esferas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas. En este de acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 cubos y 6 esferas. Entonces, si las esferas representan la incógnita, quiere decir que esto es 8x más, porque estoy agregándole algo, 6, porque el cubo va a representar la unidad. Y en el otro lado tengo 16 más 6 esferas. ¿Recuerdan lo que dijimos recién? ¿Cuál de las dos está más inclinada? Esta. Esta es la más pesada, por lo tanto, esa es mayor. Esa es la inecuación que tenemos relacionada. Contamos lo siguiente. Tengo 3 por 4 son 12 cubos y tengo 4 esferas. Y aquí tengo 4 cubos y 8 esferas. Es decir, tengo 12 más 4x y en el otro tengo 4 más 8x. ¿Cuál de las dos está más inclinada? La que tiene los 12 cubos. Por lo tanto, esa es mayor. Lo que estamos haciendo es representar esta explicación pictórica, la estamos traspasando a una simbólica. Contamos la cantidad de cubos, tenemos 3 cubos y tenemos 3, 6, 8 esferas. 3, 6, 9, 10, 11 cubos y 4 esferas. Es decir, que esto es 3 más 8x y esta sería 11 más 4x. ¿Cuál está más inclinada? La de las 8 esferas. Continuamos con la última. Tenemos 3 cubos y 2, 4, 6, 8 esferas. 3 más 4 son 7, más 3 son 10, 12. 12 cubos y 4 esferas. Es decir, 3 más 8x es la que está más inclinada, por lo tanto esa es mayor a 12 más 4x. Ese sería nuestro ejercicio del ítem 2. Escribimos cada representación que está gráfica con un dibujo que nosotros llamamos pictórica en una representación simbólica, es decir, que traspasamos estos dibujos a símbolos matemáticos, que es la que nosotros estamos constantemente acostumbrados a trabajar. Me dice que resuelva. La primera es 8x más 6 mayor que 16 más 6x. Entonces, 8x más 6
mayor que 16 más 6x. Resuelvo igual que una ecuación. Entonces voy a eliminar los 6x y me va a quedar 8x menos 6x. Y de este lado va a desaparecer, porque 6 menos 6 se va a hacer. Entonces me queda 2x más 6 mayor que 16. Voy a restar 6. Y me va a quedar que 2x es mayor que 16 menos 6. 2x es mayor que 10. Voy a dividir por 2 y voy a obtener que x es mayor que 5. Ese es nuestro primer ejercicio. O letra A, si no me equivoco, era con letra. Sí, era con letra A. Letra B, 12 más 4x y 4 más 8x. 12 más 4x. 8 más... No, 4 más 8x. 4 más 8x. Entonces resolvemos, dejamos todas las x en un lado, entonces aquí me va a quedar. Me voy a saltar pasos, voy a dejar todas las letras en este lado y todos los números en este. Si cambio algo de lugar, cambia de operación. Entonces me va a quedar 4x menos 8x es mayor que 4 menos 12. Resuelvo y me queda que menos 4x es mayor que menos 8. Voy a multiplicar por menos 1 porque no puedo tener la letra negativa, pero cuando multiplico por menos 1 tengo que ser muy cuidadoso. Menos por menos me da más y menos por menos me da más. Pero este símbolo se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque tenemos una propiedad que nos indica que al multiplicar por o dividir por un número negativo, la desigualdad se invierte. Continuamos. Voy a dividir por 4 y me va a quedar 8 partido en 4, x es menor que 2. Para todos los valores de x menor que 2, esta desigualdad se cumple. Nos faltan dos ejercicios. 3 más 8x y 11 más 4x. 3 más 8x mayor que 11 más 4x. De nuevo voy a dejar todas las letras en un lado, los números en el otro. Si yo cambio de lugar algo, por ejemplo, aquí voy a cambiar el 4x y voy a cambiar el 3. Todo lo que cambia de lugar cambia de operación. Entonces aquí me va a quedar 8x, se mantiene en su lugar, se mantiene el signo. 4x va a cambiar de lugar, cambia de operación. El 11 se mantiene, se queda igual, el 3 cambia de lugar, cambia de operación. Reduzco términos semejantes, me da que 4x es mayor que 11 menos 3. Voy a dividir por 4, como es positivo no me afecta, por lo tanto me va a quedar 8 dividido en 4, x mayor que 2. Resolvemos lo siguiente, el último ejercicio, 3 más 8x y 12 más 4x. 3 más 8x mayor que 12 más 4. 12 más 4x. 12 más 4x. Resolvemos, de nuevo voy a dejar las letras en un lado, los números en el otro. Entonces aquí voy a dejar letras, números. Lo que cambie de lugar, cambia de operación. Va a quedar 8x menos 4x mayor que
12 menos 3. 4x es mayor que 9. X es mayor, voy a dividir por 4, es positivo, así que no me afecta, y me va a quedar en fracción. Y eso es todo lo que teníamos que resolver. ¿Qué diferencia habrá si las soluciones están en el conjunto de los números naturales o de los números enteros? Eso va a depender del ejercicio. Por ejemplo, cuando son mayores, que un número no influye porque todos los valores de los enteros positivos van a coincidir con los naturales. Pero cuando son menores, por ejemplo, el x menor que 2, ahí hay una diferencia. Porque si yo trabajo en los naturales, los menores que 2 sería solo el 1. Pero si trabajo en los enteros, los menores que 2 serían el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así sucesivamente. Y continuarían hacia allá todos los menores. Entonces, ¿influye el conjunto de solución? Sí, influye el conjunto de solución. Aquí estamos mirándolos con números enteros, pero porque en el ejercicio de los gráficos representaba la unidad de los cubos. Pero si yo trabajara incluso con números reales, es decir, que considere las fracciones, los decimales no periódicos, ahí incluso tengo muchos más elementos que forman parte de la solución. Entonces, por ejemplo, influye en los menores. Si dijimos en los mayores, en eso no hay gran diferencia porque los naturales positivos coinciden con los enteros. Ahora, ¿cómo puedo representar la solución de forma gráfica? El mismo ejercicio, x menor que 2, yo dibujo una recta, ubico el número que estoy comparando, en este caso los menores que 2, y voy a marcar hacia qué lado están mis soluciones. Los menores estarían hacia la izquierda, el 1, el 0, todo eso están hacia acá. Entonces lo que hacemos es indicar con una flechita que la solución está en este lado. El problema, y que lo vamos a analizar en los ejercicios siguientes, es cómo represento que el 2 no es solución. Y para eso nosotros vamos a anotar un circulito sin pintar. El círculo sin pintar quiere decir que no considero el 2 dentro de mi solución. Recuerda que los números son infinitos en la parte negativa y son infinitos en la parte positiva. Por eso usamos una recta, porque la recta es la representación gráfica de infinitos. Infinitos a la derecha e infinitos a la izquierda. Ya. Indica la inecuación que representa cada uno de estos ejercicios. Entonces, vamos a observar, vamos a mirar nuestra recta, vamos a asumir que tenemos que observar la explicación del libro. Vamos a detener un segundito. Considerar que la inecuación está considerando lo que está marcado en rojo, porque dependiendo si es lo rojo o es lo celeste, va a indicar algo distinto. ¿Por qué vamos a considerar que es lo que está en rojo? Porque si observan bien, los circulitos están encerrados en rojo igual. Entonces indica que esa es la inecuación. Entonces, ¿qué representa la recta roja? Representa primero el número 3. ¿Y qué es lo que me está diciendo el número 3? Me está diciendo todos los números que están a la izquierda del 3. A eso se le llama menor que 3. Es decir, son todos los números que son menores que el 3. Como acá el circulito está pintado, el 3 es solución, por lo tanto considera la igualdad. Esto también se puede representar como intervalos al decir que es desde el menos infinito hasta el número 3. Como el 3 es solución, el corchete va mirando al número. Los infinitos siempre van abiertos, es decir, el corchete le va dando la espalda al número. En este caso estoy comparando el número 4. Y estoy tomando todos los números que son mayores que el 4.
Como en este caso el circulito va sin pintar, quiere decir que el 4 no es solución. Como intervalo empezaría en el 4, porque ahí empieza mi recta roja y termina en el infinito. No es necesario anotar infinito positivo, con anotar infinito se entiende. Va abierto en el infinito, pero también va abierto en el 4, porque el 4 no es solución. Es decir, los corchetes van dándole la espalda al número. Y por último, tenemos la comparación con el 18, y voy a tomar todos los números que son menores que el 18. Como aquí va sin pintar, es un menor estricto. Como intervalo, empezaría en el menos infinito hasta el 18, y el 18 va con el corchete dando la espalda porque va abierto. ¿Por qué debes fijarte en el círculo que inicia la flecha? Porque ese círculo te indica si consideras o no la solución en el ejercicio. Espero que con esto les haya quedado claro y que tengan una muy linda jornada. La segunda parte de la actividad del libro la revisaremos más tarde.